Hola, me llamo José Luis y les voy a contar lo que me pasó. Trabajo de noche en una funeraria en el Estado de México, donde el reloj parece ir desfasado y el aire huele a cera fría y flores marchitas. He aprendido a caminar con cuidado por los pasillos para no despertar las penas que duermen en las bancas. Esa mañana, sin embargo, sentí que no tenía sentido andar con cuidado, porque algo ya había despertado antes que yo. El turno había empezado a las 11 y a las 3 el aire acondicionado crujía como un bicho viejo. El conserje había hecho su ronda, revisado las cerraduras y las cámaras y luego se retiró al armario de la ropa blanca. Yo permanecí en recepción, hojeando un manual de procedimientos que repetía obviedades. Aún así, una regla siempre me quedó grabada. Después de medianoche no se permiten visitas en las habitaciones. Es una regla sencilla, de esas que parecen burocracia hasta que dejan de serlo. No abrimos la puerta a nadie sin autorización, no encendemos las luces sin motivo, no respondemos si oímos nuestro nombre salir de las sombras. Créanme, es parte del contrato y parte de la cordura. Quienes trabajan con despedidas aprenden a respetar el silencio como se respeta un altar. A las 3:17 oí un rosario en alguna habitación, golpeando la mesa, tac, tac, como si dedos impacientes marcaran el compás. Pensé que era una vibración o una corriente de aire, e incluso bromé diciendo que los santos estaban aburridos. Salí al pasillo, metiéndome la linterna de inspección en la manga y empecé a marcar puerta tras puerta. Todo estaba cerrado, las luces encendidas y el olor a clavo y parafina se extendía por el aire. El sonido volvió a sonar, esta vez con un murmullo de oración que no reconocí. No era la voz de un hombre ni la de un niño, tenía el timbre desgastado de las tías que rezan con los ojos cerrados. Pegué la oreja a la madera de la habitación contigua y el murmullo se hizo más fuerte, como si la persona que rezaba supiera que yo estaba allí. El pomo de la puerta me congeló la mano y por un segundo juré que se apartó. No iba a abrir. Repetí la regla de las 3 de la mañana como un mantra protector. Consideré despertar al conserje, volver a recepción y fingir que no era yo, hacer algo adulto que no requiriera curiosidad. Fue entonces cuando oí mi nombre, José, pronunciado suavemente, en un susurro que sonaba como el cariño de una madre. Mi cuerpo respondió antes de cualquier protocolo. Giré el pomo de la puerta y una brizna de aire frío se escapó por debajo, clavándose en mi tobillo. La habitación estaba casi a oscuras, solo la luz de la lámpara nocturna pintaba rectángulos pálidos en las esquinas. El ataúd del velatorio del día siguiente esperaba cubierto y junto a él había 2 sillas como soportes de madera vacíos. Allí estaba, con un velo gris y las manos entrelazadas, como si la noche fuera su rosario. No la vi en su totalidad, vi primero su postura y luego su rostro, que no daba miedo, solo estaba muy tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que vela por alguien que ya ha partido. La tela de su velo tenía un brillo de polvo antiguo, y cuando se giró, habría jurado que me sonrió. Le pregunté si necesitaba algo, con la voz apenas audible. No respondió con palabras, sino con un gesto. Tocó la parte superior de la silla, como invitándonos, y bajó la mirada como rezando. Me senté, y durante unos minutos nos sentamos juntos en ese silencio que no está vacío. El reloj adelantó 1 minuto, y pensé en la familia que vendría por la mañana, en los abrazos que no sabemos dar, en los nudos que las lágrimas no pueden desatar. Estaba presente, y a veces eso basta. Al levantarme, le di las gracias sin atreverme a mirarla de frente. Me acerqué a la puerta para no romper el hilo de aquella quietud. El pomo tembló como si alguien de afuera quisiera entrar de inmediato, un traqueteo impaciente, y el ruido del pasillo regresó. Parpadeé para ajustar la visión y en el reflejo del cristal la vi detrás de mí, todavía rezando, como si estuviera de paso, como si fuera solo un arroyo reconfortante. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. Sabía que había roto la regla, pero sentí que otra ley, más antigua, me perdonaba. Anoté un suceso indescifrable en mi cuaderno de patrulla y volví a recepción, intentando vestirme con normalidad a primera hora. Tomé café frío, me dije que solo era cansancio y decidí no molestar al conserje con fantasmas en el oído. El amanecer trajo consigo el sonido de portones, el olor a ropa limpia y la silenciosa prisa de alguien que planea una fiesta de despedida. La familia del otro servicio llegó con una carpeta de documentos y un sobre lleno de fotos antiguas. Los saludé a todos como solemos hacer, en voz baja y con gestos lentos, y los conduje a la habitación que había abierto sin querer. Al abrirse la puerta, sentí que el aire se volvía más pesado.
Entraron juntas, cargando un marco. La hija colocó la fotografía en la mesita auxiliar con una pequeña reverencia que casi nadie la notó. Era la imagen de una mujer de unos 65 años, con un velo gris y ojos que sabían descansar. No quise reconocerla, pero mi cuerpo la reconoció primero y mis manos sudaban como si la linterna estuviera viva. «Es mamá», dijo la hija, antes de que nadie pudiera preguntar. Pasó la noche con nosotros, estamos seguros, siempre ha sido así, no le gustaba que lloráramos solos. Un hombre que debía ser su yerno saludó con la mano, triste, como cuando la fe y el anhelo compiten por el mismo lugar. Yo, detrás del mostrador de la sala, tuve que sujetarme los dedos para no resbalar en el suelo. Llamé al conserje para formalidades y él hojeó las páginas con precisión, marcando horas y comprobando nombres. En un momento dado, comentó lo obvio: nadie entra sin autorización de madrugada. Añadió que las cámaras no habían grabado a nadie pasando por el pasillo. La frase flotaba como polvo en una mota de luz, brillando e inquietante sin caer. La familia no se sorprendió. La hija simplemente alisó el velo del marco, alineó el retrato para que su madre pudiera verlo desde un buen rincón, y nos agradeció por mantener la habitación ordenada. Quise decir que no era orden, sino presencia, que alguien había rezado allí mismo a mi lado, pero me contuve. La palabra correcta en ese momento era fuerza, y eso fue lo que dije, una fuerza que yo también necesitaba sentir. El servicio transcurrió como se esperaba, con tierras e historias que casi siempre se repiten, únicas e iguales. Mientras ayudábamos con las flores y las sillas, comprobaba la posición de la foto de vez en cuando, como si confirmara una coordenada. Y al terminar mi turno, dejé una última nota en mi cuaderno, sin poesía, solo la verdad que era mía. Escuché mi nombre, abrí la puerta y encontré consuelo. En los días siguientes, conté la historia a pocos, porque aprendí que lo que reconforta también se desgasta cuando se muestra demasiado. Algunos juraron que me quedé dormida y soñé de pie, y otros me preguntaron si después recé pidiendo protección. Lo hice, por supuesto, porque el respeto no es miedo, es reconocer que hay capas de silencio que nos trascienden. Desde entonces no se ha repetido, pero sí ha habido ecos. A veces, al caminar por el pasillo, todavía siento un agradable escalofrío, de esos que no me molestan, solo me recuerdan. Otras veces, cuando llega alguien nuevo al turno, repito la regla de las 3 a.m., con un añadido que no está en el manual. Les digo que no respondan a ninguna voz, pero también les digo que si la calma es lo primero, a veces es porque alguien cruza para dejar un abrazo. No hay protocolo que lo enseñe, es cuestión de piel y oración. No tengo prueba de nada más que el recuerdo y esa fotografía que vi más de una vez en los días siguientes. Noté un detalle que no puedo explicar sin reírme de mí misma, un pequeño brillo en la tela del velo, como el polvo que se refleja en la luz del pasillo. Quizás siempre estuvo ahí, quizás lo inventé para que todo encajara mejor. Sea como sea, cuando lo pienso, siento una paz que no me pertenece y eso me basta. Si me preguntas si debo abrir puertas de madrugada, mi respuesta será la que nos mantiene vivos y ocupados. Seguir el procedimiento, mantener la habitación cerrada, no jugar con la curiosidad. Pero si me preguntas qué aprendí esa noche, te diré que el consuelo a veces viene del mismo lugar al que enviamos nuestros miedos. Y cuando llega, huele a vela apagada y a la levedad de una mano que reza a tu lado. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Diana Valeria y les voy a contar lo que me pasó. Crecí en el Estado de México, en una habitación de paredes delgadas, donde el viento se colaba por las grietas como una lengua curiosa. Mi abuela decía que las casas pobres están llenas de ruidos, pero no todos piden respuesta. Le creí porque solo ella sabía silenciar los ruidos que me despertaban en medio de la noche. Tenía manos como pan caliente y ojos que contenían una tormenta. Desde pequeña me enseñó 2 oraciones cortas para ayudarme a atravesar la noche como quien cruza un patio oscuro. Repetía que los nombres tienen peso y que pronunciar el nombre de alguien que ha fallecido tira de un hilo cuyo extremo desconocemos. Asentí, pero los niños no saben medir hilos invisibles. Mi padre falleció cuando yo tenía 8 años, una tarde sin señales de lluvia. El velorio fue sencillo, con café aguado, vecinos discretos, ese silencio que no encuentra sitio.
Esa noche, mi abuela me acostó temprano, sin telenovela ni vaso de leche. Miré al techo, preguntándome si los agujeros de las baldosas se convertirían en estrellas cuando se fue la luz. Lloré sin ganas, como quien tiene una picazón interior que no puede rascar. Susurré el nombre de mi padre solo para sentir que aún vivía cerca. La abuela cruzó el pasillo de puntillas y se apoyó en la puerta, pero no entró. Escuchó afuera como quien espera a que baje la marea sin mojarse el vestido. Temprano por la mañana me desperté con la sensación de gente respirando junto a mi cama. No era el ruido de un vecino ni el estruendo de un autobús que bajaba por la avenida. Era una presencia pesada que hundía un poco el colchón. Repetí el nombre de mi padre, esperando que el mundo obedeciera. El aire se me heló en la boca y alguien se sentó en la esquina del colchón, como pidiendo permiso. Quise mirar, pero mi abuela siempre me decía que no le diera rostro a lo que no corresponde en la madrugada. Me aferré a la manta hasta la barbilla y repetí las breves oraciones, tropezando con la segunda como quien tropieza con su propio miedo. La respiración a mi lado cambió de ritmo, ahora cerca, ahora lejos, como alguien que desaprende a ser un cuerpo. De repente, oí que llamaban mi nombre a la mesa. La voz tenía un tono metálico y húmedo, el timbre de la ropa tendida, y tras ella una tristeza tan antigua que parecía ajena. Levanté un poco la sábana, curiosa y desobediente, y vi una sombra que tenía la silueta de un hombre que conocía. No era monstruoso, no era una película, era algo más erróneo porque se sentía casi bien. Dije, Padre, y la palabra salió con saliva y esperanza. No se acercó más, simplemente se quedó allí, como si respetara una línea que alguien había trazado. Susurró que no debía llamarlo, que dolía como una quemadura invisible. Dijo que sentía mis llamadas como si alguien se tirara del pelo dentro de la cabeza. No lo entendí todo, pero entendí lo suficiente para sollozar como odiaba a mi abuela. Cuando me desperté por la mañana, con el sol derramando su oro sobre las sábanas, mi abuela estaba sentada a los pies de la cama con su rosario. No me preguntó nada, solo si recordaba las oraciones. Se las repetí lo mejor que pude, y ella me escuchó con la boca firme y los ojos húmedos de quien no quiere que la vean llorar. Dijo que no se deben pronunciar nombres en mitad de la noche y que el amor también necesita dormir. Los días transcurrían como en los hogares donde se trabaja más de lo que se explica. Volví a la escuela y evitaba acostarme temprano, como quien intenta retrasar la noche solo para no tener que negociar con la oscuridad. A veces creía haber soñado, a veces quería volver a soñar para decir cosas que no había dicho. Mi abuela me sujetaba suavemente el hombro cada vez que abría la boca para preguntar algo que empezara con ¿por qué? Unos meses después, mi hermana mayor enfermó de nostalgia, algo que los médicos llaman de otra manera para poder recetarla. Dormía más, comía menos y tenía la vista borrosa, como si la ventana estuviera sudando. Una de esas noches soñé que estaba sentada al borde de una fuente, sumergiendo las piernas en un chorro de agua aparentemente interminable. Sus rodillas tenían llagas rojas, líneas paralelas, como si su piel hubiera grabado un texto doloroso. Me miró con prisa y dijo que cada llanto que lanzaba la golpeaba como un látigo de agua. Quise disculparme, pero ella negó con la cabeza y sonrió como sonreímos cuando nos cansamos de explicar. Dijo que el dolor que llamaba por su nombre encontraba maneras de herir a quienes imaginaba en paz. Desperté con la ropa pegada al sudor y el sabor a hierro en la boca como si me hubiera mordido la lengua del sueño. La abuela entró en la habitación antes de que pudiera llamarla, trayendo consigo el aroma a café y el seco sonido del rosario. Le conté el sueño y lo sostuvo como una pieza de porcelana indestructible. Dijo que hay lazos hechos para aferrarse y otros que, si se aprietan,
se convierten en una soga alrededor del cuello de quienes amamos. Luego me enseñó otra oración, más larga, que terminaba con la entrega de nombres al cuidado de un silencio mayor. Desde entonces cambié el rumbo de mis palabras. Cuando el anhelo se abría paso en el escenario, lo sentaba en un taburete y le daba un vaso de agua. En lugar de llamarlo por su doloroso nombre, le agradecía el día en que mi padre me enseñó a atarme los zapatos. En lugar de preguntarle por qué se había ido, le contaba a mi hermana un chiste tonto y esperaba a que el aire se aclarara. Parecía poco, pero fue suficiente para que la noche pasara sin un crujido. Una noche, sin embargo, tuve un desliz. Había sido un día difícil en la escuela. Un profesor habló demasiado alto, un compañero dijo algo inapropiado y anhelaba un abrazo que ya no existía. Volví a llamar a mi padre suavemente, como intentando no despertar a nadie, y sentí que la cama se hundía en el mismo rincón que antes. Algo diferente ocurrió. La ventana se cerró sola con un chasquido, y el polvo de la estantería se curvó como si lo hubiera arrastrado el viento. La voz que respondió no salió de la esquina de la cama, sino de lo más profundo de mi pecho, como cuando pensamos una frase y oímos nuestra propia voz con fuerza. Repetía la misma idea, que estaba tirando de un hilo demasiado fino y que alguien al otro lado se estaba poniendo morado por la tensión. Me vi pequeño y grande a la vez, como cuando nos subimos a un banco y el mundo cambia de altura. Me disculpé y le prometí al aire un momento de silencio. Meses después, mi hermana me contó un sueño que tuvo, sin saber del mío. Dijo que me vio de pequeña, mojando la almohada, y que sintió un dolor intenso en ambas piernas, un dolor punzante y ardiente. Dijo que se despertó justo cuando empecé a llorar de nuevo, como si nuestro reloj fuera un reloj terco. No le dije nada, solo la abracé hasta que el ruido de la calle ahogó la conversación. Han pasado los años y la lección de la abuela no ha perdido su fuerza. Siempre que una pérdida ha traspasado el umbral, he cuidado mis palabras como quien cuida las brasas en un cobertizo. A veces, en una fiesta familiar, alguien insiste en llamar a la tía fallecida, al primo fallecido, en un intento de colgar un retrato que no queremos dejar en la pared. Le señalo con delicadeza que algunos cuadros es mejor guardarlos en un baúl. Cuando mi abuela enfermó, fue ella quien repitió la regla como si me diera una herencia que no cabía en un cajón. Me susurró que dejara dormir su nombre por la noche y lo despertara por la mañana con las oraciones que me enseñó. Sonrió con esa sonrisa como pan recién horneado y me pidió que cuidara las plantas, porque las plantas también necesitan a alguien que sepa regarlas. Le prometí todo con la fe que pude reunir, que es la fe de la gente sencilla. La mañana que se fue, la casa no hizo ningún ruido, ningún cristal cayó, ninguna puerta se cerró de golpe, ningún perro aulló. Me senté en el suelo del pasillo, apoyé la cabeza en la pared y dejé que mi respiración aprendiera a caminar sola. No llamé, no provoqué, no crucé la línea de sal que ella había dibujado sin tiza. La tristeza llegó, se quedó cerca y se acostó conmigo como un gato que conoce a su dueño. El séptimo día la soñé sentada a la sombra de un jacarandá, peinándose con un cepillo de dientes que había perdido los dientes. Me llamó por su peculiar apodo y me preguntó por las plantas, riéndose de mi exceso de riego. Luego me dijo que los muertos duermen con facilidad y que por cariño a veces aplaudimos cuando acaban de dormirse. Me pidió un regalo sencillo para que no confundiera un recuerdo con una llamada. Desde entonces, cuando alguien me escribe porque ya no aguanta la añoranza, comparto lo que he aprendido, como ofrecerle una taza limpia. Le digo que diga el nombre de la persona fallecida, que encienda una vela al principio de la tarde y la apague antes de que la noche la arruine. Le digo que elija un recuerdo perfumado y lo guarda en un objeto que se toque con respeto.
no es un milagro, es un método de amor que no teme el silencio. Si alguien me pregunta si nunca he vuelto a saber nada, digo la verdad que llevo dentro. Algunas noches el aire es denso, como si alguien retirara una silla sin hacer ruido. Otras noches, el aroma de la colonia de mi padre llega a la cocina rápido como una risa. No llamo, no hablo, no convierto una visita en una morada. Doy las gracias y me dejo llevar, como quien abre una ventana para que la casa respire todas las estaciones de la vida. Con el tiempo, comprendí que la lección de mi abuela no era una ley inflexible, sino un abrazo firme. Sabía que el anhelo anhela lo imposible, y que lo imposible, cuando se insiste, duele. No es que no podamos recordar, sino que hay maneras de recordar que siembran espinas en el camino de quienes necesitan cruzar. Elegí el camino que no duele, el que da agua con moderación y luz en el momento oportuno. Hoy, cuando el amanecer promete devolverme lo que se llevó, me niego con cariño. Recojo los hilos de nombres y los guardo en una caja donde solo la mañana los toca. Si alguna presencia insiste en el pasillo, le hago sitio y la dejo pasar como quien respeta una procesión. Mi casa sigue llena de sonidos, pero he aprendido a escuchar sin responder a todo. Y si alguien me pide un consejo que quepa en una sola frase, le devuelvo lo que recibí de manos ancianas y firmes. Deja que los muertos descansen, porque su amor no necesita ser tirado para seguir siendo amor. Respira, reza, recuerda, pero no llames. El amanecer comprende, y cuando no, la mañana explica con luz pausada. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Jimena y les voy a contar lo que me pasó. Vivo sola en un pequeño departamento en Querétaro, de esos que siempre parecen estar a punto de suspirar. Trabajo escribiendo informes, y cuando llega la semana, me quedo despierta toda la noche con café y auriculares. Esa noche, solo quería terminar un archivo y dormir antes de que saliera el sol. Lo que no sabía es que ciertas palabras abren puertas que no podemos ver. La casa se llenaba del suave zumbido del refrigerador y un zumbido callejero que no sabía si era viento o un camión lejano. Hacía breves pausas para estirar la espalda y mirar por la ventana, comprobando si el edificio de enfrente seguía con las luces del pasillo encendidas. Eran casi las 3 de la mañana cuando la pantalla del ordenador se despertó sin que yo tocara la tecla. La pantalla de guardado automático mostraba una línea de tiempo que no recordaba haber visto. El olor a humedad, antes sutil, se hizo más presente, como un baño recién usado que en realidad no se había usado. Primero, oí pasos arrastrando los pies en el pasillo del edificio. Ese familiar sonido de zapatillas cada mañana. Luego, un golpe seco en la madera de mi escritorio, como si alguien hubiera llamado para llamar mi atención. El monitor se iluminó un poco y el cursor parpadeó sobre un documento en blanco que no había abierto. Murmuré en voz alta que debía hacer una actualización, esas cosas digitales que asustan, y respiré hondo para apaciguar la oleada que me latía en el pecho. Mi corazón obedeció, pero no sin pasar factura. Me levanté para revisar la puerta y encontré un patrón de huellas secas y descalzas en el suelo, caminando desde la entrada hasta la silla. No estaban mojadas ni manchadas, eran como polvo compactado que decide formar una forma y un camino. Con cada marca, un detalle de piel que ninguna imaginación necesita conjurar. Mi mano se dirigió solo a la cerradura, que estaba cerrada como siempre, firmemente como siempre. Me tragué el nombre de algún santo para no convertir el miedo en una oración. Regresé a la mesa intentando recordar mentalmente las listas de la compra, las facturas que pagar, las cosas que arreglarían el mundo.
El cursor seguía parpadeando con obstinación, y la palabra que apareció no era la que había imaginado. Mi nombre apareció letra a letra, como si otra respiración usara mis atajos. Reí, una risa sobresaltada, y me salió temblorosa. Sin darme cuenta dije, adelante, como si le hiciera sitio a una vecina en el estrecho pasillo. Y entonces la noche dio un giro. La silla se apartó un poco, sin tocarla visiblemente, con una cortesía inapropiada en ese momento. Un aire frío me rozó la nuca, como cuando alguien se acerca demasiado para contar un secreto. Mi cuerpo se debatía entre levantarme rápidamente y hundir los pies en el suelo como quien sostiene una puerta con el peso. Quería llamar a alguien, pero el teléfono estaba tan lejos que parecía una ciudad entera. Así que hice lo que nadie enseña. Escuché todo lo que pude. El teclado empezó a moverse solo, lentamente, como dedos inexpertos aprendiendo la palabra escrita. Primero vinieron 2 letras mal colocadas, una pausa, un reinicio, y luego la frase entera, con el acento y la coma justo donde debían estar. Gracias por dejarme entrar. Lo leí en voz baja y sentí un calofrío que no era de frío sino de comprensión. Era una respuesta a algo que había dicho sin pensar. Era un agradecimiento y al mismo tiempo una posesión. Las luces parpadearon y se apagaron de golpe, como un teatro decidiendo cuándo caer el telón. El pomo de la puerta vibró desde fuera, no como si intentara entrar, sino como si se apoyara en él para oír mejor. La habitación se hizo más pequeña, y la respiración de alguien, no la mía, aprendió su propio ritmo tras el respaldo de la silla. Consideré correr al interruptor, pero el camino me pareció demasiado largo, y el texto en la pantalla permaneció iluminado con una luz que ya no dependía del enchufe. Me quedé quieto escuchando cómo la casa aprendía a hacer otra cosa. Cuando volvió la luz, la computadora reanudó la ejecución desde el punto exacto donde la había dejado, mostrando el archivo guardado con la marca de tiempo de las 3:03 de la madrugada. Seleccioné la frase completa e intenté borrarla, pero apareció una copia en el nombre del documento, como si el propio sistema hubiera decidido nombrarla. Llamé a una amiga y le dejé un mensaje de voz susurrante, pidiéndole que se acordara de respirar. Desenchufé todo, aparté la silla y me senté en el suelo, porque los suelos a veces tienen una sinceridad que las mesas han perdido. Al día siguiente compré sal gruesa, una vela blanca y la costumbre de no andarme con rodeos con las invitaciones. Una vecina mayor decía que los nombres abren y cierran ventanas, que entrar es una tecla más peligrosa de lo que parece. Quise reír de nuevo, pero la risa se perdió en el recuerdo de las huellas que aún marcaban el suelo, obstinadas, como si el amanecer no tuviera permiso para limpiarlas. Barrí con suavidad, porque una escoba fuerte me parecía irrespetuosa, y dejé que la casa se reorganizara sola con el ruido de las cosas normales. Esa noche, me prometí que pasara lo que pasara, no respondería. La madrugada, sin embargo, suele poner a prueba las nuevas promesas, como quien prueba una puerta recién cambiada. A las 3 en punto, volvieron los pasos, volvieron los golpes en la mesa, y la pantalla se iluminó con la misma insistencia del día anterior. El documento se abrió sin mi dedo, y mi nombre apareció de nuevo, esta vez seguido de un punto. Conté hasta 10 para recordar que quien espera a veces gana. Y permanecí en silencio, un silencio activo, de esos que vigilan. Al otro lado del reposacabezas, la respiración se impacientó y una risa breve y entrecortada cruzó la habitación como un mosquito invisible. En ese momento se me ocurrió que podía devolver la llave que le había dado. Enderecé la espalda y hablé despacio, como se le habla a un niño que intenta forzar los límites. Dije que no autorizaba la entrada, que había hablado sin pensar y que la casa volvería a ser mía en la medida de lo posible.
La frase pareció sacudir el aire, que se movió ligeramente y rozó la pantalla de la lámpara. Las huellas que habían empezado a reaparecer cerca de la puerta se detuvieron en la línea de sal que había improvisado. El silencio volvió a pesar, pero ahora me favorecía. Aún así el teclado no se rindió. Escribió la misma frase una segunda vez, con una cortesía ofensiva. Gracias por dejarme entrar. Como quien repitió una invitación ya aceptada para recordarme un compromiso. Desconecté los cables de alimentación y de red, como si estuviera tomando atajos, y el brillo persistió unos segundos antes de desaparecer. Fue entonces que vi, en la superficie de la pantalla en blanco, el reflejo de un movimiento que no era mío, una mancla tan alta como una persona a media distancia. Cerré los ojos un momento, porque a veces ver menos es lo que da más valor. En los días siguientes, traté mi casa como frontera. Hablaba en voz baja, encendía velas antes del atardecer y las apagaba antes de que la oscuridad se apoderara de mí. Guardé mi computadora con una rutina metódica, apagándola con un ritual de cierre que incluía agradecerme por el trabajo del día. Cuando alguien me llamaba por la noche, dejaba mi celular en el pasillo para que ninguna conversación llegara a la habitación. Y sobre todo, rehusaba las puertas verbales, desterrando de mi boca las palabras que prometían paso. Aún así hubo recaídas, porque la vida real deshace las normas con un solo tropiezo. Una mañana, tras una pequeña discusión con un compañero de trabajo, sentí la necesidad de llenar la cocina de voces deseándome lo mejor. El ordenador, apagado, hizo clic solo, lo cual no tiene sentido, pero ese era el sonido. La frase reapareció no en la pantalla, sino en mis pensamientos, escrita con la precisión perfecta y con un acento que no era el mío. Sin pensarlo, di 2 pasos hacia la mesa, y esos 2 pasos bastaron para despertar las risas detrás de la silla. Respiré por la nariz y recordé el consejo que me había dado alguien que me había sobrevivido. Dije claramente que agradecía la visita y que no podía quedarse, que el recuerdo de su presencia era prueba suficiente de que no estaba solo. Dije que no abriría nada, que no firmaría ningún permiso, y que lo que había dicho antes ya no tenía validez. La casa pareció desprenderse de un viento atrapado, y el aire circuló de forma diferente, como una habitación que por fin aprende a abrir ventanas. Las huellas, que amenazaban con trazar un camino, se desmoronaron como polvo que se cansa de su propia forma. La curiosidad, esa enemiga confiada, me hizo abrir el viejo expediente días después, a media tarde, para ver si me lo había inventado todo. Ahí estaba la frase, fechada y cronometrada, con un título que no le había puesto, y con un nuevo detalle que juro no haber notado. En el campo del autor, mi nombre aparecía 2 veces, como si alguien hubiera firmado por mí y conmigo. Lo cerré, sin guardar, por un extraño respeto, y fui a lavarme las manos con esa agua tibia que, según dicen las madres, quita el miedo. No sé si es así, pero me devolvió las ganas de cocinar. Una noche lluviosa trajo la prueba final, o al menos la última de la que puedo hablar con tanta claridad. Las luces del pasillo del edificio parpadearon al unísono. Llamaron a mi puerta con un ligero, casi suave tac-tac-tac, y una voz ronca pronunció mi nombre como leyendo algo ensayado. Permanecí en silencio, contando los latidos de mi corazón
e intentando que no se convirtieran en una respuesta. Los golpes se repitieron, no insistentes, sino disciplinados, y hubo un momento en que mi mano reconoció el pomo como a un viejo amigo. Recordé lo que había dicho el vecino y deseé que todas las llaves del mundo fueran lenguas. No la abrí, me quedé ahí, sin respirar lo suficientemente hondo como para no sonar como una invitación. Mi voz perdió el vigor de la primera frase. Las luces del pasillo reajustaron su parpadeo y el sonido de los pasos se apagó con la discreta vergüenza de quien se da cuenta de que ha llegado sin cita. Regresé a mi escritorio, encendí el ordenador y anoté las palabras que necesitaba leer en un bloc de notas. Hogar, frontera, silencio y dominio. Guardé el archivo para mí, como quien mantiene un mantra sobrio y sin adornos. Desde entonces, cada vez que cuento esta historia, empiezo con las mismas dos notas que me salvan de la exageración. La primera es que la soledad crea voces, pero una casa no debería responder preguntas que no se hace sola. Y la segunda es que algunas puertas tienen menos que ver con la madera y el pomo que con las palabras y la intención. Con cada amanecer elijo las palabras con las que me protejo como quien elige ropa para el viento. Y si algún sonido intenta convertirse en conversación, lo dejo pasar como si fuera lluvia. Quizás por eso el apartamento ha recuperado el tamaño adecuado para mis pasos. El pasillo, que antes se comprimía con la promesa del susto, ahora respira con las plantas que decidí acercar. El ordenador que antes era el escenario de la frase extranjera, ahora es una herramienta y basta. De vez en cuando el monitor se activa solo y por un segundo espero ver la misma frase a punto de renacer. En cambio, el reflejo de mi rostro me recuerda que solo nosotros sabemos cómo cerrar ciertas puertas. Cuando el miedo recuerda su existencia y exige su parte de la cama, no le doy voz ni permiso. Enciendo la lamparita de la mesita y bebo agua lentamente para enseñarle a mi cuerpo un ritmo diferente. Si la amanecer susurra una palabra que parece amistosa, sonrío sin voz y me aparto, como quien se retira de una conversación en la que nunca debió entrar. La casa ha aprendido de mí y yo de ella, y juntos descubrimos que la gratitud no siempre significa aceptación. A veces es solo una forma de terminar la conversación sin ofender al viento. Hoy en día, si oigo a alguien decir sus frases escritas en el teclado, no busco un apellido para lo imposible. Primero pregunto qué puertas verbales suele abrir, qué invitaciones lanza al aire con prisa por ser educado. Hay gentilezas que cuestan caro porque regalan lo que no necesitamos prestar. Y hay reglas sencillas que no pesan porque caben en la boca. La mía es esta. Si cae la noche, quédate en el umbral y deja que la casa responda con el silencio que protege las camas.